pues crítico y en este caso ante la situación, una situación emergente, ¿no? Proseguiremos a ver los objetivos. En este caso, nuestros objetivos van a ser proporcionar información actual en torno a la gestación y el COVID, analizar la importancia de los protocolos y los lineamientos a seguir. Vamos a analizar la importancia de la comunicación y la organización del equipo multidisciplinario y vamos a analizar el protocolo a seguir en torno a una gestante con COVID a través de un caso clínico. Vamos a comparar la importancia y las posibles consecuencias al no seguir los protocolos a través de este análisis del caso clínico. El caso clínico en sí está desarrollado ¿cómo se llama? En otro estado, que es en el estado de Hidalgo, en donde yo estaba realizando prácticas clínicas, es el Hospital General de Tula, en Tula de Allende, estado de Hidalgo. Entonces, seguimos para poder ver el desarrollo del caso clínico. En la siguiente, por favor. Aquí vamos a encontrar pues, la ficha de identificación y algunos antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos, ¿no? Su nombre es AGR, mejor conocida como Raquel. Para mí tiene un gran significado esta usuaria, debido a que pues más adelante veremos las repercusiones que hay al no llevar los protocolos de forma adecuada, ¿no? Es una mujer femenina de 29 años con una escolaridad grado secundaria como máximo. Se dedica a ama de casa, vive en unión libre y es de religión católica. Como antecedentes heredofamiliares, madre hipertensa y con antecedente de preeclampsia. En los antecedentes personales no patológicos de importancia tenemos que cursa con inadecuados hábitos higiénico-dietéticos y en los antecedentes personales patológicos y gineco-obstétricos, personales patológicos son interrogados y todos negados. Y antecedentes gineco-obstétricos tiene menarca a los 11 años con un ritmo de 26/6, gesta 1, su fecha de última regla fue el 5 de agosto del 2019. Este es un embarazo deseado, no así planeado, pero sí deseado. Su último papá Nicolau fue el 20 de enero del 2019. No recuerda el resultado debido a que no fue a recabar el resultado. Como diagnóstico oportuno de cáncer de mama, pues son negados debido a su edad, igual todavía no cumple con criterios para poder realizar mastografía, sin embargo, pues igual refiere no realizar en ningún momento ultrasonido de mama, solo realiza exploración manual sin detectar alguna modificación. Y dentro de las enfermedades de transmisión sexual, pues son prácticamente negadas. La que sigue, por favor. Aquí vamos a entrar de lleno a lo que ya es el caso clínico. Esta usuaria acude con nosotros a una consulta de urgencia el día 5 de mayo del 2020 a las 3 de la madrugada, con 39 semanas de gestación, sin haber iniciado anteriormente el consumo de micro y macronutrientes y sin haber iniciado atención prenatal. Acude refiriendo al personal en turno presencia de cefalea, dolor tipo cólico menstrual y sangrado. Cabe destacar que el Hospital General de Tula es un hospital de concentración y por la zona demográfica, muchas mujeres acuden a este hospital como una opción para atención de su parto sin siquiera haber iniciado o haber abierto un expediente clínico ahí con nosotros. También cabe destacar que el vigilante o en la recepción es el encargado de la toma de la temperatura o el registro de la toma de temperatura y una entrevista rápida para el llenado de una hoja de riesgo para desarrollo de COVID ante sintomatología o contacto con personas o familiares que hayan sido positivos. Sin embargo, la persona que se encontraba este día en turno, el vigilante, era personal nuevo y ante el hecho de que la mujer le refieren sangrado, pues decide no tomarle temperatura y pasarle inmediatamente al área de triage obstétrico. Ahora, ya en la exploración o en la anamnesis, la usuaria refiere cefalea de 2 días de evolución, niega acúfenos y fosfenos, tolerando la vía oral, su último alimento refiere que fue hace 3 horas, niega epigastralgia, refiere percibir movimientos fetales. La anterior, por favor. Refiere también percibir dolor tipo cólico menstrual cada 10 minutos de 2 horas de evolución,
Niega salida de líquido transvaginal, refiere percibir presencia de sangrado transvaginal acompañado de moco. Niega datos de urosepsis o cervicovaginales, también niega datos de bajo gasto cardíaco y lo único que nos refiere es que su hermana da positivo para COVID hace justo 4 días. La usuaria niega en ese momento presentar datos respiratorios como pudieran ser disnea, tos, anosmia, fiebre, mialgia, artralgias, anorexia, astenia, dinamia, etc. La que sigue ahora sí, por favor. Ya durante la exploración física, pues se encuentra la usuaria alerta, tranquila, con una escala de Glasgow 15 de 15, mucosas orales hidratadas, los tegumentos de adecuada coloración, normocéfala, ojos simétricos con pupilas normorefléxicas, un cuello cilíndrico con tráquea lineal no dolorosa a la palpación, sin adenomegalias palpables, tórax simétrico, cardiopulmonar sin compromiso aparente, mamas simétricas, pezones formados, un abdomen globoso, expensas de un útero gestante con presencia de un feto único vivo, situación longitudinal, dorso a la derecha, presentación cefálica, altura de fondo uterino de 30 centímetros, una frecuencia cardíaca fetal de 136 latidos por minuto, VAR-F positivo. A la exploración se encuentra o se palpa una contracción en 10 minutos con una duración de 40 segundos y una intensidad de una cruz, jordanos y puntos ureterales negativos. Al tacto vaginal, el cérvix se encuentra posterior, reblandecido, con 1 centímetro de dilatación en todo su trayecto y 20% de borramiento. Amnios íntegro, calota firme, rechazable, valsalva y Tarnier negativos. El guante explorador con restos de tapón mucoso, los genitales se encuentran íntegros, reflejo patelar se encuentra normal y los miembros pélvicos sin compromiso aparente. La que sigue, por favor. Ya en la exploración física, sus signos vitales son una TA o hallamos una TA de 150 sobre 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria en 25 inspiraciones por minuto y una temperatura de 37.2 grados centígrados. En ese momento el diagnóstico que se deja es el de femenino de 29 años, gesta 1 con un embarazo de 39 semanas de gestación por fecha de última regla, se le deja el diagnóstico de preeclampsia con datos de severidad y solamente queda como una usuaria con sospecha de COVID o a descartar COVID, pero no se deja impreso tal cual en el diagnóstico. Por lo tanto, el plan en esta usuaria fue, en primer momento, activar el código Mater debido a la tensión arterial que teníamos registrada en ese momento. Sin embargo, por los antecedentes de que nos refiere que su hermana da positivo para la COVID, en primer momento se le hace una toma rápida de IgG e IgM para COVID-19 y a los 10 minutos tenemos un resultado negativo para COVID-19 a través de una prueba rápida de IgG e IgM. Y posterior a eso se realiza, o más bien dicho en este transcurso, se realiza una prueba de PCR en tiempo real para SARS-CoV-2 con el hisopado y debido a esto pues solo se colocó un acceso periférico, no se le colocó en ese momento sonda vesical, no se le inició manejo farmacológico para prevención de crisis convulsiva, el sulfato de magnesio solo se colocó a 1 gramo hora, no se dio dosis de impregnación, no se le tomaron tampoco laboratoriales debido a que pues en ese momento el médico ginecobstetra en turno no lo creyó conveniente y decidió iniciar manejo farmacológico con nifedipino 10 miligramos vía sublingual. También se ingresa a la unidad tocoquirúrgica para la vigilancia de la TA y en espera de una tele de tórax, así como la espera de tiempo quirúrgico. La que sigue, por favor. Ya a las 4 de la mañana se le hace la toma de la tele de tórax mostrando imágenes sin alteraciones, por lo que se descarta en ese momento o el médico en turno decide descartar SARS-CoV-2 y se espera solamente en tiempo quirúrgico. Durante este periodo se mantiene con las TAs a las 3:15 de 140 sobre 90, a las 3:30 de 138-94, a las 3:45 de 140-89 y a las 4 de la mañana 146-94.
A las 4:10, el médico ginecobstetra en turno solicita suspender el sulfato de magnesio para así disminuir el riesgo de sangrado. En este momento, pues el médico lo único que refiere al iniciar o al decidir suspender el sulfato de magnesio, pues es que representa un riesgo para sangrado, prefiere correr el riesgo al suspender el sulfato de magnesio, y también porque bajo sus criterios nos comenta que el sulfato de magnesio pudiera ser un poco peligrosa durante la gestación debido a los riesgos que hubiese de intoxicación por sulfato de magnesio. Entonces es por ello que decide suspender, o al menos así nos los hace saber, que decide suspender el sulfato de magnesio. La que sigue, por favor. Ya a las 4:40 de la mañana, usuaria ingresa al quirófano y dentro de los hallazgos obtenidos en el quirófano fueron un recién nacido de sexo masculino de 2.400 gramos, 48 centímetros de talla, un Apgar de 8,9, un capurro de 35 semanas con 4 días. Le dieron una hora de nacimiento a las 4:49, nació ese mismo día, 5 de mayo del 2020, y le dieron en ese momento un sangrado calculado de 400 mililitros. Posterior a eso, ingresa al área de recuperación a las 5:10 de la mañana, y a las 5:20 de la mañana, usuaria refiere percibir sangrado, por lo que llama al personal de enfermería. Este, a su vez, llama a médico ginecobstetra en turno, quien realiza un tacto vaginal extrayendo abundantes coágulos y se cuantifican más o menos en un aproximado de 400 cc. Inmediatamente, usuaria empieza con una crisis convulsiva, por lo que se decide enviar a unidad de cuidados intensivos adulto. Aquí cabe mencionar o destaco algunos elementos como pudieran ser: uno, los signos vitales no fueron tomados durante el tiempo quirúrgico debido a que personal de enfermería nos refiere que no cuentan con monitores en el quirófano, así que no tenemos registros de TEAs durante el periodo del tiempo quirúrgico. Y una vez que pasa al área de recuperación, pues las enfermeras decidieron no tomar los signos vitales de primer momento debido a que tenían una sobrecarga laboral y lo dejan pendiente para más adelante. Y en ese momento pues nos percatamos que pasan todos estos eventos, ¿no? También cabe destacarse que médico ginecobstetra en ese momento decide no activar código mater y solamente llamar para pedir una cama en la unidad de cuidados intensivos. La obtiene en ese momento debido a la severidad del caso clínico y no la aceptan, se envía a la unidad de cuidados intensivos inmediatamente para normar conducta en unidad de cuidados intensivos. No se inicia ningún medicamento de momento. La que sigue. Yo, una vez que ingresa la usuaria a la unidad de cuidados intensivos de adulto, a las 5:30 de la mañana, el personal de cuidados intensivos nos reporta que usuaria cursa por atonía uterina, por lo que se activa nuevamente el código mater ya estando en el servicio de unidad de cuidados intensivos. Se coloca un segundo acceso periférico, puntas nasales, una sonda vesical a derivación, y ahora sí se inicia de primer momento el sulfato de magnesio a una dosis de impregnación con 4 gramos IB en 100 mililitros de solución fisiológica para 20 minutos. En la segunda vía se coloca inmediatamente o a la par que se inicia el sulfato de magnesio, carbetocina, 100 microgramos, dosis única IB para revertir el proceso de atonía uterina. Se revalora el sangrado y se corrobora el tono uterino en donde ya lo hayan contraído a nivel de cicatriz umbilical y el sangrado ha revertido. Tal cual no nos proporcionan en ese momento una cuantificación de cuánto fue el sangrado, sin embargo, momentos posteriores nos dicen que su sangrado calculado fue de nuevamente 400 mililitros. Si nosotros hacemos el conteo, tenemos que durante el quirófano tiene un sangrado de 400, en la recuperación los coágulos fueron cuantificados en 400 y en la unidad de cuidados intensivos tiene nuevamente 400 de cuantificación, por lo que tenemos un total de 1.200 de sangrado en este periodo. Iguales son estimaciones porque no se hace un peso de las compresas, de las gasas, simplemente se hace una estimación visual del sangrado, la cuantificación del sangrado, ¿no?
Posterior a que pasan los 4 gramos del sulfato de magnesio como dosis de impregnación, se le deja una dosis de mantenimiento, manteniéndose con 1 gramo hora aforado en 100 mililitros de solución fisiológica para completar 24 horas, manteniéndose a esa concentración de 1 gramo hora aforados en 100 mililitros. Ya el día 11 de mayo se recibe el resultado de la prueba PCR en tiempo real para SARS-CoV-2 con un resultado positivo. Continúa en cuidados intensivos 15 días más y pasa a hospitalización el día 20 de mayo del 2020. La que sigue, por favor. Aquí vamos a poder observar una tabla de los laboratorios que se pudieron recabar durante el periodo de hospitalización de esta usuaria en la unidad de cuidados intensivos. Recordemos que la usuaria llegó con nosotros a hospitalización el día 5 de mayo. El día 5 de mayo ingresa con nosotros a la institución a las 3 de la madrugada. Y ese mismo día 5 de mayo, ya por la tarde-noche, se le toma una biometría hemática y un perfil preeclámptico, en donde nosotros hallamos en ese momento una hemoglobina de 16.1, plaquetas de 11.8 y, no es cierto, plaquetas de 118,000, unos tiempos de coagulación de 13.1 TP y para TTP de 36.7, creatinina en 1.7, nitrógeno ureico en sangre de 6, una TGO de 504, TGP de 349, DHL de 300 y proteínas negativas en el examen general de orina. Aquí al menos podemos visualizar esta parte de, en primer momento, la preeclampsia con los valores de la TGO, TGP y DHL por encima de lo estipulado. Los demás laboratoriales pues salieron relativamente estables, como son los tipos de coagulación, las plaquetas, alcanzamos a visualizar una trombocitopenia leve, y la hemoglobina todavía no es un reflejo debido a que todavía estamos en este proceso de redistribución, pero a pesar de ello se empiezan a solicitar paquetes globulares, así como son concentrados eritrocitarios y plasma fresco. Ya para el día siguiente, nuevamente por la mañana se hace una nueva cuantificación con un perfil preeclámptico, biometría hemática, etcétera, y aquí ya visualizamos una hemoglobina de 9.9, plaquetas en 126,000. Los tiempos de coagulación empiezan a prolongarse un poco, TP de 15.4 y TTP de 41.6. Observamos que la creatinina empieza a elevarse ahora en 1.9, el nitrógeno ureico también empieza a elevarse, 6.2, TGO y TGP por el contrario empiezan a disminuir y DHL empieza a elevar ahora en 396. Si nosotros hacemos un análisis a nivel general de estos estudios de laboratorio, nos damos cuenta que para el día 10 de mayo del 2020, la usuaria ya había sido transfundida, ya se le había hecho transfusión sanguínea, se le colocaron 3 concentrados eritrocitarios y un plasma fresco, y nosotros visualizamos una hemoglobina en 6.7 en ese momento. Plaquetas en 113,000. Los tiempos de coagulación están prolongados con una TP de 19.8 y TTP de 37.3. Y aquí empezamos a observar que el nitrógeno ureico está en 20. TGO y TGP siguen disminuyendo, pero DHL, por el contrario, empieza a elevarse todavía un poquito más, ¿no? 856, siendo aquí ya más alarmante la cuestión en cuanto a los, como tal, órganos blanco, órganos diana. Empieza a verse notorio que pérdida sanguínea. Si nosotros hacemos un análisis rápido, nos damos cuenta que el día 5 de mayo tenía una hemoglobina de 16.1 y para el 10 de mayo ya tiene una hemoglobina de 6.7, una pérdida de casi 10 gramos en cuanto a la hemoglobina. Es una pérdida súbita, muy poco tiempo, muy rápido y de forma muy abrupta. En ese momento no contamos con información a través de la revisión del expediente clínico, en el cual nos hagan ver que continuó con sangrado o si no continúa con sangrado, pero los laboratorios nos demuestran que en ese momento su hemoglobina está en 6.7.
Nuevamente se le indica transfusión, se le colocan otros 2 paquetes de concentrados de eritrocitario y un plasma fresco. Al día siguiente tenemos una mejoría obteniendo una hemoglobina de 10.7. Sin embargo, las plaquetas continúan disminuyendo. La que sigue, por favor. Una vez que nosotros obtuvimos el resultado positivo para la prueba de PCR en tiempo real para SARS-CoV-2, se mantiene en aislamiento estricto con medidas por gota. Durante su evolución intrahospitalaria, la usuaria se mantiene asintomática para la cuestión de SARS-CoV-2, no así para la otra cuestión. Aquí cabe destacar que es un poquito difícil el poder hacer un diagnóstico no diferencial, pero sí podemos visualizar que algunos signos pudieran concordar con este caso, el SARS-CoV-2, como pudiera ser la dinemia relacionado con esta pérdida sanguínea mayor y que cursa con anemia en un momento leve, luego es moderada y otra vez continúa con anemia leve. Entonces aquí tenemos como alguna interferencia en cuanto a algunos signos, ¿no? Pero no tal cual para la temperatura. En este momento nosotros evaluamos que una temperatura por debajo de los 37 grados, no está desaturando, se encuentra a nivel general sin algún otro dato que nos sugiera SARS-CoV-2, pareciera ser que da positivo, pero se trata de una usuaria asintomática. Una vez que pasa la hospitalización, inicia lactancia materna de forma inmediata, se le realiza nuevamente, bueno, más bien dicho, se le realiza PCR en tiempo real para SARS-CoV-2 a recién nacido, obteniendo un resultado negativo. Como parte del tratamiento para el SARS-CoV-2, la usuaria se le inició cloroquina, 500 miligramos vía oral por 13 días, por el estado puerperal, el procedimiento quirúrgico, etcétera. Deciden iniciar ampicilina, 1 gramo vía oral cada 6 horas por 7 días, y el día 28 de junio del 2020 es dada de alta del hospital. Si nos damos cuenta, pasó algo de tiempo hospitalizada, primero 15 días en el área de unidad de cuidados intensivos adulto y como segunda parte en el área de hospitalización poco más de 1 mes. Entonces tuvimos una instancia hospitalaria prolongada, pero a pesar de ello la usuaria en ningún momento llegó a complicarse en cuanto a SARS-CoV. Sin embargo, las secuelas o los problemas que nosotros podemos observar, en este caso de los laboratoriales, fue más relacionado con su estado, más bien dicho, con el cuadro clínico correspondiente a la eclampsia, o primero preeclampsia con datos de severidad, secundario una eclampsia, y tenemos daño a órganos blancos como pudieran ser los riñones y también parte del hígado. Cabe destacar que al final a la usuaria se le da un diagnóstico o se queda con un diagnóstico como femenino de 29 años, perdón, gesta 1, cesárea 1, cursando un puerperio quirúrgico tardío, secundario a eclampsia, más una hemorragia obstétrica remitida y posoperada del APE, descartando una ruptura hepática. Y fue muy importante destacar que se realizó procedimiento quirúrgico, se le realizó una LAPE, para descartar una probable ruptura hepática. Hay que recordar que la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome de HELP, pues son de las principales causas de mortalidad materna en nuestro país. Es por ello que se sumaron esfuerzos en un equipo multidisciplinario para poder descartar esto de la ruptura hepática, pero seguía siendo una preocupación la señora Raquel debido a su larga estancia hospitalaria y a que tenía diagnóstico de COVID agregado a los demás diagnósticos, ¿no? Ahora sí, la que sigue, por favor. Ya posterior a lo del caso clínico, una vez que checamos el caso clínico, bueno, ¿cuál es nuestra justificación o cuál es la justificación para poder analizar esta cuestión o de nuestro tema? En primera instancia, pues uno, el SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19, pues es una situación emergente, no solo a nivel local, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial. Recordemos que es declarada una pandemia por parte de la OMS, y no solo eso, es una enfermedad, como comentaba, emergente, es nuevo. Por lo mismo, no tenemos mucha investigación en algún momento, sobre todo al principio, en cuanto llega
primero a América Latina, posterior a su llegada a México, pues tenemos muy poca información, muy poca investigación, y lo malo pues también es que la información disponible pues es a partir de otros países, ¿no? Principalmente China, España, etcétera, etcétera, que son países que aportan mucho en el área de investigación, los Estados Unidos también. Sin embargo, México desafortunadamente presenta un bajo índice de investigación o procesos de investigación, y por lo tanto no podemos generalizar. Sabemos que es una pandemia a nivel mundial que se presenta así como en México, en China, en España, en tantos países, pero que debido a la población, pues tenemos diferencias en cuanto a la población, ¿no? La otra cuestión es si lo combinamos con la segunda parte, que es el área obstétrica, pues es muy importante porque la razón de muerte materna o la muerte materna es algo que afecta a todo el país. Hay que recordar que la razón de muerte materna es uno de los principales indicadores de bienestar de una nación. No podemos decir que un país tiene un adecuado bienestar si los índices de mortalidad materna son muy elevados. Es por ello que México implementó muchas políticas para que se pueda defender esta cuestión de salud durante el embarazo, debido a que pues, son prioridad para la Secretaría de Salud o para el sistema de salud en general. La que sigue, por favor. La que sigue. Ahora, la mortalidad materna es uno de los indicadores, como comentaba, más sensibles en cuanto al desarrollo de una nación. Dado los niveles elevados en este, pues evidencian inequidad, falta de acceso y no solo eso, también una deficiente calidad en la atención obstétrica. La mortalidad materna en el país prácticamente ha disminuido de forma paulatina, pasando de una razón de muerte materna de 89 en 1990 a 38.9 para el 2014. Lo anterior significa pues que de 2.203 defunciones maternas presentadas en el año de 1990, se redujo a 872 para el año 2014. Le podemos dar clic a la presentación, por favor. Aquí vamos a poder ver una tabla con la situación actual en cuanto a la razón de muerte materna. Podemos encontrar el comparativo en los últimos años, al menos esta es la comparación en la semana actual que nos encontramos de muerte materna, y nos daremos cuenta que para el 2011, en la misma semana que nos encontramos actualmente, el riesgo o la razón de muerte materna es de 45.4 y poco a poco vamos a ver cómo va disminuyendo de 45, 43, 41, 42. Sin embargo, para el 2020 o para nuestra fecha actual y la semana actual, en cuanto a epidemiológicamente hablando, encontramos que la razón de muerte materna es de 45, supone un retroceso ante el esfuerzo que habíamos hecho. Aquí cabe destacar que este tipo de cuestiones emergentes nos dejan en claro a través de estos indicadores que probablemente no estemos preparados como nación ante situaciones emergentes como son el SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19, o en su debido momento la influenza H1N1, debido a que para el 2009 también nosotros habíamos encontrado un repunte en cuanto a la razón de muerte materna. Esto nos indica que debemos de doblar esfuerzos o redoblar esfuerzos ante situaciones emergentes como son en este momento, ¿no? La que sigue, por favor. La razón de mortalidad materna calculada es de 45 defunciones por cada 100.000 nacimientos estimados, lo que representa un incremento del 34.6% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior. Si nosotros recordamos en la tabla anterior, nos daremos cuenta que la razón de muerte materna el año pasado para la misma semana fue de 33.4 y para nuestra fecha actual es de 45, lo que sí significa un aumento sustancial en cuanto a las muertes maternas. Y tenemos una modificación actualmente en cuanto a las principales causas de defunción materna. En este caso, la principal causa de defunción materna o de muerte materna es el COVID-19, seguido por la hemorragia obstétrica,
Continúan las enfermedades hipertensivas, edema y proteinuria en el embarazo, aborto, y también cabe destacar otro apartado que son los probables casos de COVID-19, estando en el quinto lugar de causas de muerte materna. Si nosotros recordamos con anterioridad, vamos a observar que las principales causas de muerte materna eran hemorragia obstétrica, las enfermedades hipertensivas, enfermedades respiratorias en el embarazo, complicaciones obstétricas en el parto puerperio, sepsis, abortos, etcétera. Y ahorita nos damos cuenta que, como les decía hace un momento, estas situaciones emergentes nos han estado modificando situaciones, por lo tanto vemos que ahora la principal causa de muerte materna es el COVID-19. La que sigue, por favor. La infección por el nuevo SARS-CoV-2 o COVID-19 en este momento actual, es una emergencia de salud pública y a la fecha, el día 11 de marzo del 2020, pues fue declarada pandemia por la OMS. Aquí tenemos un cuadro comparativo en donde nosotros vemos en la gráfica del lado izquierdo las defunciones por grupo de edad en México, y encontramos que un grupo con mayor índice de muerte materna o razón de muerte materna es el grupo de 30 a 34 años. Sin embargo, el riesgo de muerte materna aumenta pasados los 40 años de edad. Si nosotros nos vemos, esta línea roja nos indica que la razón de muerte materna o el riesgo de la razón de muerte materna aumenta a partir de esa edad. Y del lado derecho, al menos sus reportes del salud de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud de Brasil, nos muestran, por ejemplo, cómo está su distribución. O sea, si nosotros nos damos cuenta, somos muy parecidos a otro país, ¿no? O en general se comporta así en varios países. La razón de muerte materna, pues aumenta justo en el grupo etario de 30 a 39 años de edad. Y las principales muertes se dan en el tercer trimestre. Esto también es algo que vamos a rescatar un poquito más adelante. La que sigue. Bueno, me imagino que ya en parte estaremos muy saturados de información en cuanto al COVID-19, qué es, cómo se representa, etcétera, pero a pesar de eso vamos a dar un resumen pues muy ligero y rápido sobre el COVID-19. El COVID-19 pues es perteneciente al grupo de coronavirus, el grupo 2, principalmente perteneciente al síndrome agudo respiratorio severo, mejor conocido como SARS-CoV-2 o COVID-19. La que sigue, por favor. De momento, la información disponible pues sugiere que la infección fue originariamente de transmisión zoonótica y actualmente es de persona a persona por gotas respiratorias o contacto con alguna superficie infectada por gota tal cual, o algún fomite que haya estado en contacto con alguna persona infectada. El riesgo de la transmisión vertical parece bajo. No se ha podido demostrar tal cual que el COVID-19 se transmita de forma vertical. Hay algunos estudios que nos avalan que es seguro poder tener un trabajo de parto, pero este es algo que también tenemos que estudiar. Es muy importante recordar que en algunos protocolos de investigación, principalmente en la Sociedad Española, hablando del Clínic Barcelona en España y de algunas investigaciones en Europa, principalmente en el Reino Unido. Ellos por protocolo realizan toma de hisopado al recién nacido o una prueba en tiempo real de SARS-CoV-2 PCR. No solo eso, también se le toma prueba a líquido amniótico, se le toma prueba también de cordón umbilical, sangre de cordón umbilical y se toma prueba de la placenta. Y además se realiza prueba en el recién nacido, prueba rápida para IgG e IgM de SARS-CoV-2. Esto con el objetivo de poder visualizar si, por ejemplo, una de las grandes teorías, nosotros encontramos IgM positivo en un recién nacido que fue separado de su madre, positiva, obviamente tenemos ahí en consideración que probablemente este bebé estuvo en contacto y hubo una transmisión vertical, pero es una serie de investigaciones. Los estudios existentes no han evidenciado presencia de virus en fluidos genitales tal cual, y esto no ha sido corroborado, así como fue con el caso del SARS-CoV-1 y el MERS-CoV tal cual. La que sigue, por favor. Aquí tenemos esto del coronavirus y el origen. El coronavirus, y tenemos los tres principales, que es el SARS-CoV-2 o el COVID-19, el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV.
Ambos, se piensa que una de las ramas originarias fue el murciélago, que lo transmitió a otro animal, y este a su vez lo transmitió al humano, y ahora fue de humano a humano. Actualmente se está en duda si fue en sí el murciélago de forma directa o el pangolín tal cual. La que sigue, por favor. Y aquí, justificando parte de lo de la transmisión o del riesgo bajo para la transmisión vertical, pues hay que recordar de forma rápida que la circulación placentaria pues es algo maravilloso, ¿no? La sangre materna y la sangre fetal en sí no están mezcladas durante el embarazo, y eso es algo que protege, y este órgano, considerado órgano tan importante que es la placenta, pues tiene muchísimas funciones, y una de estas pues es el ser el filtro del organismo para el recién nacido, ¿no? La que sigue, por favor. Y damos 3 clics, por favor. Aquí tenemos cuadros comparativos con características clínicas y demográficas en cuanto al SARS-CoV-2, el MERS-CoV y el SARS-CoV-1. Podemos observar, afortunadamente para la población o para el mundo en general, el SARS-CoV-2 o COVID-19, pues es altamente contagioso, pero con una letalidad muy baja, a diferencia de los demás, como son el SARS-CoV-1, que su tasa de letalidad era del 10%, y para el MERS-CoV-2, para el MERS-CoV es del 37%, se dice que es del 35 al 40%. En el caso del SARS-CoV-2, actualmente tenemos una tasa de letalidad de 4.38. Recordemos que en un origen su tasa de letalidad era del 1% aproximadamente, pero pues igual vemos que a través de cambios en diferentes demarcaciones, en diferentes poblaciones o en diferentes situaciones, pues la tasa de letalidad fue aumentando un poquito más. Esto en parte, pues sí, por la imprudencia de la población, que no se cuidaban, pensaban al hecho de decir que las mujeres embarazadas tenían menor riesgo de contraerlo, así como los menores de edad, pero sí situando grupos vulnerables como pudieran ser personas con comorbilidad, pues parecía ser que nuestra tarea era cuidar solamente a esas personas, y los que no perteneciéramos a esos grupos de alto riesgo, pues se bajaba la guardia. Entonces aumentó la tasa de letalidad, pero sin ser tanto como el SARS-CoV-1 o el MERS-CoV. La que sigue, por favor. Bueno, el periodo de incubación habitual es de 4 a 6 días, pero este puede variar, y puede variar entre 2 hasta 14 días. La mayoría de los pacientes presentan enfermedad leve. Aquí cabe destacar que se dice que en el área de obstetricia, muy pocas usuarias obstétricas contraerán el virus de COVID-19, pero tampoco es algo por lo que decía hace un rato, no debemos de bajar la guardia. Sigue siendo considerado un grupo vulnerable tal cual. La que sigue, por favor, tenemos ahí algunos signos que se pudieran presentar, que son de los más comunes. Recordemos este cuadro, que es muy similar al que nos presentó la Secretaría de Salud en los famosísimos informes que nos daban todos los días. Aquí, pues, prácticamente es esta parte, ¿no? Que un infectado puede infectar a tantas personas, debido a que el periodo de incubación pudiera ser dentro de estos 14 días, y no sabemos en qué momento una usuaria o una persona asintomático va a desarrollar algún síntoma, y en todo ese periodo pues puede infectar a muchas personas, que a su vez van a replicar el mismo proceso e infectar a muchísimas otras personas. La que sigue, por favor. Es por ello que en las campañas siempre es muy importante la mención de todos y la identificación de todos los signos y síntomas que nos pudieran sugerir el portar COVID. Y tener en consideración que pues prácticamente en la actualidad, el famosísimo dicho, ¿no? Que todos somos infectocontagiosos hasta que se demuestre lo contrario. Ha habido tantos casos asintomáticos que ahora no tenemos la certeza de quién lo pudiera tener y quién no lo pudiera tener. Como por ejemplo, el día jueves nosotros en nuestro centro hospitalario, que es CINIGEN, el Centro de Investigación Materna Infantil del Grupo de Estudios del Nacimiento, se puede decir que nosotros somos un hospital libre de COVID, pero eso pues obviamente no nos da la seguridad de que pues nosotros estemos libres de COVID, ¿no? Se nos realizó prueba rápida IgG, IgM para SARS-CoV-2, y varios compañeros dieron positivo en IgG o en IgM. Esto pues nos da la enseñanza de que al final pudiéramos ser portadores asintomáticos. Estas personas nunca desarrollaron sintomatología, pero sí desarrollaron la problemática, ¿no?
o más bien dicho, tuvieron un diagnóstico o ya desarrollaron anticuerpos. Entonces, sigue siendo tarea de todos el cuidarnos, ¿no? La que sigue, por favor. Igual aquí me voy a ir un poquito más rápido, sobre todo por los tiempos. En esta cuestión, la mujer gestante, hay estudios comparativos. Muchas veces se dice que la mujer gestante es más susceptible a padecer algún proceso infeccioso. Y en este caso podemos ver esta tabla comparativa de una embarazada y una persona con COVID, cómo se comporta el sistema inmunológico. Vemos que hay una disminución de estas células tan importantes que se llaman natural killers, aumentan los propios receptores de natural killer, los linfocitos tienden a disminuir, los factores proinflamatorios aumentan y los receptores de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina 2 también aumentan. Es muy parecido el embarazo junto con una persona con COVID, si se dan cuenta. O sea, el embarazo por sí solo tiene esta respuesta inflamatoria, o es más bien dicho, esta respuesta inmunológica que nos hace pensar de entrada que es una mujer con alto riesgo para desarrollar COVID-19, ¿no? Pareciera que se comporta de forma muy similar. La que sigue, por favor. Las incidencias obstétricas en todas las infecciones por COVID pues fueron aborto espontáneo, parto prematuro, ruptura de membranas, restricción del crecimiento intrauterino. También aumentó la tasa o el índice de cesáreas. Esto es algo que se destaca debido a que siempre hemos estado en la mira, debido a que el índice de cesáreas es alto, pero es algo que pues prácticamente era por esperarse, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí vamos a darnos cuenta que al menos dentro de los riesgos, la que sigue igual, por favor, hay estas dos imágenes nos ejemplifican el porqué de estas cuestiones, ¿no? Que por qué desarrollan estos problemas las mujeres. No es tanto por el problema en sí del COVID, sino por algunas otras modificaciones que tiene. Hay que recordar que la tríada de Virchow nos menciona que la mujer está en un grupo de alto riesgo para problemas circulatorios, debido a que se encuentra en un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? La éstasis circulatoria también es muy característica de las mujeres embarazadas, y la lesión en la pared vascular, sobre todo en esta mujer que tenemos, en donde tenía problemas hipertensivos. Obviamente un problema hipertensivo va a producir lesión en la pared vascular. Eso pues en sí la pone todavía en mayor riesgo. Y por otra parte, los cambios fisiológicos o anatomofisiológicos durante el embarazo hacen que esta mujer sea altamente sensible a los cambios de oxigenación. Por lo tanto, el hecho de que alguna mujer desarrolle COVID-19, pues sí supone un alto riesgo porque eleva el riesgo de la razón de muerte materna. La que sigue, por favor. Bueno, cada gestante debe ser considerada de alto riesgo por la mayor susceptibilidad, como decíamos, a una respuesta inmune alterada, especialmente en el segundo y en el tercer trimestre. Pero todas las mujeres embarazadas debemos de tener medidas para la prevención. La que sigue, vamos a poder ver una imagen ejemplificándonos el por qué es que tiene estas alteraciones, ¿no? La respuesta inmunológica, tenemos que hay una disminución en TH1 y un aumento en TH2, lo que hace que la respuesta inflamatoria sea modificada y haya un menor riesgo de una tormenta de citoquinas. Y hay que recordar que las citoquinas pues también son importantes porque nos van a mediar procesos inflamatorios. Entonces, aquí en esta otra imagen o en esta otra comparación, tenemos ahora todo lo contrario, ¿no? Que la mujer en sí durante el embarazo tiende a tener menor riesgo o menor complicación por COVID o SARS-CoV-2 debido a esta respuesta inflamatoria, ¿no? O debido a que disminuyen estos procesos tal cual, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, con la evidencia actual disponible, las mujeres embarazadas parecen tener un curso similar a la enfermedad, a diferencia de la población general. Sin embargo, pues los brotes anteriores de COVID, que es el SARS y el MERS, pues nos han demostrado que la población es más vulnerable en el segundo y en el tercer trimestre. La que sigue, por favor, vamos a ver una imagen en donde se estudió el COVID en las mujeres embarazadas, y de 874 mujeres embarazadas, 14% dieron positivo. Esto nos da 125 mujeres embarazadas. Y ahora, ¿cómo es el comportamiento? En el primer trimestre, el 70% son sintomáticas y el 30% tienen síntomas leves. Ahí son asintomáticas.
y en el tercer trimestre el 52% cursarán un proceso infeccioso por COVID-19 de forma sintomática, 43.5% con síntomas leves y el 4.5% llegará a neumonía. Si nos damos cuenta, en el tercer trimestre, a partir del segundo, específicamente el tercer trimestre, hay un mayor riesgo debido a todas estas modificaciones durante el embarazo. La que sigue, por favor. El parto prematuro, la ruptura de membranas y la pérdida de bienestar fetal, pues son posibles complicaciones debido a que la mujer embarazada tiene una menor tolerancia a la hipoxemia y la tasa de cesárea pues son mucho más altas debido a la cuestión de los, ¿cómo se llama? De los procesos de investigación y del tipo de resolución obstétrica o el cómo se normarán las conductas a actuar durante el embarazo. La que sigue, por favor, aquí vamos a encontrar, lo que les comentaba, ¿no? Esto que conocemos como la epidemia de cesárea en México es del 40.7% el índice de cesáreas. Y si nos damos cuenta, todavía aumentó 11 puntos esto de la cesárea, colocándonos por encima, muchísimo por encima de la meta que es el tener un índice de cesáreas del 10 al 20%, ¿no? Entre el 10 y el 15%. Todavía nos coloca en un punto en donde nos damos cuenta que las cesáreas aumentaron. Sin embargo, no se sabe el por qué han aumentado las cesáreas, ¿no? No hay, tal cual como decía en los procesos de investigación actualmente, el COVID no es un indicativo de cesárea, pero sí se ha aumentado la tasa. No sabemos por qué, no se ha hecho una investigación del por qué, pero así ha sido. La que sigue, por favor. Pero sí muy importante tener en cuenta que una vez que se diagnostica COVID-19 antes de la semana 24, o bueno, antes de la semana 28, antes de iniciar el tercer trimestre, pues es muy importante que si la mujer da positivo, por ejemplo, a COVID-19 en el primer trimestre y posterior a los 21 días se le toma una muestra con resultado negativo, pues estas mujeres, debido a las posibles secuelas que pudieran tener a nivel oxigenatorio, nos daremos cuenta que estos bebés tienen muchísimo mayor riesgo de desarrollar restricción del crecimiento intrauterino. Y es por ello que hay que normar una conducta a través de valoración continua de ultrasonidos para ver esto del crecimiento y el desarrollo. La que sigue, por favor. El momento del parto, pues prácticamente depende de las condiciones de la gestante. Como les decía, aquí en el protocolo de coronavirus COVID-19 y gestación del Clínic Barcelona, nos dice que no está indicada la cesárea, no es una indicación absoluta la cesárea en una mujer con COVID-19, a menos que las condiciones de la gestante lo requieran así, no sea una condición de gravedad y que, ¿cómo se llama? La salud del feto esté en riesgo. Hay que valorar ahí riesgo-beneficio y recordemos que pues en esta parte siempre va a ser más importante salvar la vida de una mujer embarazada o de la mujer que como tal del feto. Eso lo digo desafortunadamente porque así es, ¿no? O así se dice técnicamente. La que sigue, por favor. El diagnóstico, la que sigue, nos daremos cuenta que el diagnóstico, el gold estándar del diagnóstico para SARS-CoV-2 siempre va a ser la prueba en PCR en tiempo real. Las pruebas rápidas no son un diagnóstico, no nos dan un diagnóstico específico debido a lo que veíamos hace rato del tiempo de incubación y en el que se pudieran presentar los signos y los síntomas. Tenemos una consideración de hasta 2 semanas, o sea, si nosotros nos realizamos una prueba sin tener sintomatología o haber estado en contacto con una persona, pues seguramente nos dará positivo negativo 1 a 2 semanas. Pero la sensibilidad de la PCR en tiempo real para SARS-CoV-2 nos pudiera dar un margen de incluso de 1 semana. Es por ello que el estándar de oro para el diagnóstico siempre va a ser, o de preferencia va a ser, el hisopado o la prueba en tiempo real PCR para SARS-CoV-2. La que sigue. Ahora, ¿cuáles son los criterios de hospitalización en la mujer embarazada? Pues aquí tenemos algunos criterios basados en MEUS, en Modified Early Obstetric Warning Score. Tenemos que nos da una clasificación en inciso A, cuáles no requieren hospitalización, cuáles requieren hospitalización en el área obstétrica y cuáles requieren hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. La que sigue, por favor.
El tratamiento en sí todavía no ha sido establecido, todavía no hay un tratamiento específico. Todos los ensayos farmacológicos pues deben de considerarse todavía de forma experimental y pues esto se le debe de explicar tanto a la usuaria como a su pareja. Sin embargo, pues hay muchas listas o listados de cuáles pudieran ser los tratamientos a seguir. Los corticosteroides solo tienen lugar para la prevención de la hipoplasia pulmonar neonatal. No es un tratamiento de elección. Recordemos que durante esta pandemia muchas veces se les recetaba, se les prescribía corticosteroides debido a que ya surgió ahí una investigación en donde decían que la dexametasona y betametasona ayudaban en estos procesos debido a la respuesta inflamatoria, etcétera, etcétera, pero todavía son considerados de forma experimental, ¿no? Y esto lo único que produce es desabasto en muchos centros. Yo recuerdo que hace 3, 4 meses a las usuarias con riesgo para parto prematuro se les prescribía corticosteroides y luego no se encontraban en las farmacias debido al gran desabasto que se tenían de corticosteroides. Y pues sí es una situación grave, ¿no? Deberíamos de reflexionar en esta parte también. La que sigue, los antipalúdicos, en específico la hidroxicloroquina, pues tiene un perfil de seguridad razonable en el embarazo, pero se deben de tomar precauciones y las dosis pues son las siguientes, ¿no? La de cloroquina de 600 miligramos, en el momento del diagnóstico 300 miligramos cada 12 horas el primer día y la segunda de 300 miligramos hasta el día 5 o fosfato de cloroquina, o en este caso tenemos la segunda que es hidroxicloroquina, 400 miligramos en el momento de diagnóstico y 400 cada 12 horas el primer día y seguido de 200 miligramos cada 12 horas hasta el quinto día. La que sigue, por favor. Eh, Ahora, los antirretrovirales no tienen indicación terapéutica en el embarazo a menos de que no existan otras opciones de tratamiento para la vida materna. Y las dosis de lopinavir y ritonavir son de 400, 100 miligramos cada 12 horas durante 14 días. No hay datos bibliográficos en sí para remdesivir y tocilizumab en la gestante con COVID-19. La que sigue, vamos a ver una imagen en donde es un protocolo interno del IMSS y aquí vamos a darnos cuenta que el tratamiento, pues nos habla de alternativas en el tratamiento. La que sigue, por favor. Vamos a encontrar aquí, pues uno, el aislamiento en casa por 24 días y tenemos el oseltamivir de 75 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días, o la citromicina, 500 miligramos el primer día. En sí, la que sigue, por favor. Aquí el comentario importante pues es que los medicamentos todavía están en estudios, no hay un medicamento que nos dé una seguridad del 100%, todos estos estudios, todos estos medicamentos siguen siendo parte de este proceso de investigación. En un documento que tenemos por parte de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal, nos mencionan múltiples medicamentos que están siendo probados, como son los antivirales, los antipalúdicos, los antibióticos, inmunomoduladores, combinación de medicamentos, etcétera, etcétera. Los corticosteroides, el plasma en pacientes convalecientes, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Pues no tenemos un tratamiento en específico, pero sí alternativas, ¿no? Y es muy importante aquí aclarar que hay que seguir de forma adecuada todos los protocolos, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos que deberíamos de seguir? Protocolos al colocar y retirar nuestros equipos de protección personal, los protocolos en las secuencias de intubación, los protocolos en cuanto a la proporción de RCP avanzado, para el manejo de paciente en posición prono, manejo farmacológico, en este caso manejo farmacológico avanzado, para la monitorización hemodinámica, etcétera, etcétera. La que sigue, pues en esta siguiente serie de diapositivas vamos a ver la descripción de las áreas de COVID o un ejemplo de cómo son las áreas de COVID en un protocolo hospitalario, en un hospital de tercer nivel, como es el Instituto Nacional de Perinatología. La que sigue, por favor. La que sigue igual nuevamente, el área COVID, etcétera. La que sigue, por favor. Los procedimientos que se realizan, procedimientos quirúrgicos en los que hay que tener precaución, la atención de parto, el legrado, el cerclaje cervical, la atención al recién nacido, la que sigue.
Tenemos áreas de colocación de equipo de protección, el quirófano, área de observación, recuperación, observación de recién nacidos, el patológico, cuarto de retiro de equipos de protección personal, la que sigue. Aquí la descripción de cómo debería de ser, ¿no? En las áreas de la colocación de los equipos de protección personal, las precauciones que obviamente ya deberíamos de tener nosotros en todos nuestros centros hospitalarios, centros laborales. No nos vamos a detener a revisar cada uno de estos porque en sí son protocolos ya revisados o que deberíamos de estar revisando en nuestras áreas institucionales. La que sigue, portar obviamente en todo momento el equipo de protección personal, alguna prenda, etcétera. En este caso, uno, aquí es muy importante porque surgió la controversia de quiénes requieren llevar los equipos de protección personal pues específicos, especializados. En sí son las áreas COVID o las personas que sí están en contacto con COVID, pero también nos hemos dado cuenta o a través de investigaciones se han dado cuenta que las personas o el personal de salud que mayor contagio ha tenido con COVID no son específicamente las personas que están en contacto con pacientes con COVID, sino personal de salud que están inmersos en otras áreas y eso es algo muy importante. No quiere decir, por ende, que como nos digan que solo los que están en contacto con personal COVID deberían de tener equipos de protección personal, todos deberíamos de tener precauciones estándares y parte del indumentario del equipo de protección personal, como pudiera ser uno importante, las mascarillas, los cubrebocas KN95, los gogles, por ejemplo, el uso también de guantes, procedimientos, nuestro uso de los 5 correctos para el lavado de manos, etcétera, etcétera. Y como protocolos institucionales, por ejemplo, en usuarias obstétricas, la que sigue, por favor. También tenemos que algunos han optado por que los usuarios, uno, de momento entren solos, reducir las instancias hospitalarias, la que sigue, y también en este caso, el que los pacientes también tengan equipos de protección, como pudiera ser cubrebocas y una careta. En este caso, en el área del Instituto Nacional de Perinatología, se mantienen también con las usuarias, la que sigue, con equipos de protección, como son cubrebocas y careta en todo momento, para así disminuir el riesgo de contagio a otras personas, ¿no? La que sigue, aquí tenemos, por ejemplo, el protocolo básico, que es el acceso y egreso solo en una sola puerta, en una sola entrada. La paciente o la usuaria solo ingresará con sandalias y sin ningún otro tipo de pertenencias. Se mantendrá sola y también se mantendrá con uso de cubrebocas KN95 y una careta. Se le brindará manejo de aislamiento por gotas y para la atención del puerperio en alojamiento conjunto, el recién nacido permanecerá a los pies de la camilla de la paciente dentro de incubadora. La lactancia materna a través de investigaciones o al momento no se ha logrado confirmar que existe una transmisión a través de la lactancia materna, puede dar lactancia materna, sin embargo, es importante también las medidas de precaución, ¿no? Realizar lavado de manos y aseo con agua y jabón del cuello hasta la cicatriz umbilical para así disminuir el área que pudiese ser considerada como contaminada, ¿no? También muy importante que los quirófanos regularmente ya se encuentran equipados con instrumental, con equipo, material, etcétera, pero en estos últimos protocolos se ha visto que el quirófano debe de permanecer completamente limpio y no es necesario mantenerlo equipado, al menos con el material, instrumental, etcétera, sino hasta el momento en el que vayamos a entrar al quirófano para así disminuir los fomites posibles que pudieran existir en el área hospitalaria, ¿no? La que sigue, por favor. Y pues llevar en todo momento consigo autocuidado, mantenerse hidratado, una buena alimentación es muy importante, reducir el ingreso con pertenencias que pudieran fungir como fomites, no solo para los usuarios, sino para nosotros mismos. El equipo de protección personal, muy importante, hay que mantenerlo en todo momento, lo que comentábamos, ¿no? Lavado de manos, etcétera. La que sigue, por favor. Muy importante, pues, recalcar que al final es una situación emergente, es una situación muy importante que nos ha demostrado que al final pudiéramos estar en un primer momento no tan preparados para la llegada de un problema de tal magnitud, pero que a lo largo del desarrollo de esta pandemia,
hemos ido aprendiendo juntos, ¿no? Hemos ido aprendiendo, hemos ido sobrellevando la cuestión, ¿no? Recordemos también que las medidas de confinamiento en casa hacen que también muchas mujeres no lleven un adecuado seguimiento prenatal y que lleguen ya al final como esta usuaria que presentamos, ¿no? En el caso de que no ha tenido seguimiento o atención prenatal, no llevaba ultrasonidos, laboratorios, etcétera. Eso dificulta mucho, pero debemos ir aprendiendo, ¿no? De todas estas situaciones. Algo nos debe de dejar de enseñanza y que obviamente juntos podremos sobrellevar esta cuestión adelante. La que sigue, y aquí vamos a encontrar pues prácticamente bibliografía muy importante, los protocolos internacionales. Yo les recomiendo que chequen al menos en esta parte de coronavirus y gestación, publicaciones que han hecho otros países, como pudiera ser la COC, como pudiera ser el Clinic Barcelona de España, la FLASOG, etcétera, etcétera. Muchas otras organizaciones que nos han estado dando muchísimos datos en cuanto a la obstetricia y el COVID. Recordemos que sí, en sí, muy pocas mujeres embarazadas van a desarrollar esto y todavía de estas, muy pocas van a tener o van a llegar a ser graves. Y es algo que no quisiéramos, ¿no? Recordar que al final la muerte materna es evitable, o se dice que es evitable hasta en un 80%. Y nosotros, si nosotros proporcionamos educación para la salud o educación primaria, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a ayudar a que la población en general disminuya el contagio o este alto índice de contagios de coronavirus para así poder evitar y revertir este proceso. ¿Nos va a costar mucho trabajo? Sí, nos va a costar mucho trabajo porque como ya vimos, esta epidemia nos ha revertido tal cual, uno, en primer momento, la razón de muerte materna, aumentándolo, no es problema nuestro al final, o sea, no es responsabilidad del personal de salud, o sea, no mueren por culpa nuestra, al final es por esta situación emergente. Y pudiera ser combinación de muchos factores, ¿no? Y también la otra cuestión de que las principales causas de muerte materna actualmente es el COVID, sin lugar a duda. Entonces, es un trabajo que deberíamos llevar todos en conjunto. En cuanto al caso clínico, pues solamente nos demuestra que al final no solo se trata de COVID, se trata de COVID y muchas otras patologías, diagnósticos diferenciales. No solo se trata de que voy a tener COVID, se trata de estoy embarazada, puedo tener un problema, alguna comorbilidad, y esas comorbilidades son las que me aumentan el riesgo de yo perder la vida. El hecho de que van a existir algunos otros problemas y que más adelante pues vamos a empezar en temporada invernal y ahora no solo es el COVID y también va a ser la influenza. Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que ir dominando poco a poco y que tenemos que ir valorando, ¿no? Para no caer en esto. Ya como último, como conclusión, me gustaría decirles que esta mujer que se llama Raquel, yo todavía al final me mantuve en contacto con ella. Desafortunadamente, ella se le proporcionó consulta de seguimiento en el área de nefrología porque quedó con, al menos en ese momento, una secuela renal, insuficiencia renal aguda, que pues se le puede dar tratamiento para lograr revertir esto. No sabemos si va a ser reversible, desafortunadamente o probablemente pudiera ser que no, así como el daño hepático que pudo haber tenido ella. 29 años, es una persona relativamente joven y que desafortunadamente es gesta 1 y no sabemos si más adelante ella desee tener nuevamente un embarazo y qué complicaciones pudiera tener más adelante debido a que ella ya cursó con un dato severo de preeclampsia y que al nosotros estar en este momento con la pandemia, con COVID-19, no se le dio un seguimiento adecuado y al final también todo el personal pagó las consecuencias porque al momento en el que se dijo que era un negativo para COVID-19 por la prueba de IgG, IgM y la radiografía o la tele de tórax en donde no se demostraba algún daño o algún problema pulmonar, pues muchas personas estuvieron expuestas, no se le dio un seguimiento adecuado, se aisló, pero hasta que ya se tuvo la prueba en tiempo real de PCR COVID-19. Entonces, pues hay que tomar estas precauciones. Pues muchas gracias. Agradecemos al licenciado Andrés Eduardo Nepomuceno Hernández por su excelente participación en esta sesión académica y en este momento les pedimos a nuestros participantes si tienen alguna pregunta para nuestro ponente, es bienvenida en este momento. La pueden hacer a través del chat preferentemente, por favor.
Ya tenemos una pregunta. Primero una felicitación y hacen una pregunta. En su unidad, ¿cuál es la mortalidad materna de COVID? Al menos en la unidad en la que yo me encuentro, que es el Centro de Investigación Materno-Infantil del Grupo GEN, en sí la mortalidad es cero. De hecho, CIMIGEN, abreviado, CIMIGEN, es un hospital que con anterioridad, de momento, la mortalidad materna, al menos en los 30 años, poco más de 30 años de existencia, solamente se ha presentado una muerte materna. Y ahora en este momento, por muerte materna secundaria a COVID-19, es prácticamente de cero. También ahí cabe destacar que somos una institución de primer nivel. En este momento o en este apartado, nosotros también solicitamos pruebas de COVID, principalmente IgG, IgM, y en el momento en el que nosotros encontramos algún usuario positivo, se refiere a una unidad de tercer nivel, como pudiera ser el caso del Instituto Nacional de Perinatología. Ok, muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Bueno, en lo que escriben, les hacemos una cordial invitación a participar en nuestro próximo congreso, que tendrá lugar a finales de este mes, los días 27, 28 y 29 de octubre, en el cual lleva por nombre Congreso Latinoamericano de Terapia Intensiva. Justamente participa la MEMTI y la Federación Latinoamericana de Cuidados Intensivos. Lleva por título El protagonismo mundial de enfermería en la terapia intensiva ante la pandemia COVID-19. Les hago de su conocimiento que en este congreso participan más de 15 países a nivel latinoamericano, es de manera virtual. En este momento, más de 40 ponentes, igual tanto nacionales como internacionales, y ya están en este momento las inscripciones abiertas. Tenemos ahí por ahí algunos costos preferentes para nuestros socios, y para los que no son socios, pues tienen otro costo. Entonces les hacemos esta cordial invitación para que participen con nosotros activamente como familia MEMTI que somos. No sé si hubiera, creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Por ahí nos quieren hacer un comentario, una aportación la maestra Mónica, no sé si esté todavía. No, muchas felicidades al ponente, excelente presentación. Es bueno también hacerlo extensiva, esta felicitación que le hacen. Muchísimas gracias. Igual, bueno, creo que son muchas felicidades por la presentación. Y nos comenta Mónica que sin duda es necesario continuar reforzando el apego a la estrategia de código Mater, que realmente es una necesidad hoy en día en las unidades hospitalarias. Y nos hace alguna pregunta: ¿cuál es el porcentaje de índice de cesárea en su unidad? En nuestra unidad, desafortunadamente, secundario al COVID-19, el índice de cesárea se elevó al 60% debido a que al menos los protocolos institucionales propios y las recomendaciones de epidemiología fueron reducir la estancia hospitalaria, y desafortunadamente para las mujeres gestantes o en trabajo de parto. ¿Por qué? Porque al final nosotros éramos una institución que está en pro de parto respetado, y en este apartado pues el trabajo de parto en sí no supone un tiempo máximo de estancia. O sea, podamos tener una mujer con 5, 6, 7, 10 horas en trabajo de parto, que mientras el feto y la madre respondan de forma aceptable, continúen en trabajo de parto, pero que desafortunadamente al nosotros vernos obligados a reducir los tiempos hospitalarios, nos damos cuenta que si una mujer a las 3 horas continúa con un índice de Bishop desfavorable, o en esta escala de Bishop con un cervix desfavorable, o que no vemos un avance notorio en el trabajo de parto, no podemos ni exponernos a nosotros ni exponerlos a ella a prolongar un trabajo de parto. Y desafortunadamente esto ha hecho que la tasa de cesárea o el índice de cesáreas aumente, y esa era otra cosa que se veía en la presentación. Desafortunadamente a nivel nacional justo así es, ¿no? Sí es muy importante recabar que pueden llevar un trabajo de parto de forma saludable y segura en cuanto a COVID-19,
pero que las recomendaciones son prácticamente estas, ¿no? Reducir la estancia hospitalaria en la mayor o en la mayor medida posible. Esto, pues, por obvias razones, va a aumentar el índice de cesáreas. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que creo que es interesante. ¿Cuál ha sido su experiencia vivida al cuidar este tipo de pacientes? Igual hay otras felicitaciones. Pues más que cuidados en sí, yo estoy a cargo del seguimiento prenatal de mediano riesgo. Aquí la experiencia que me ha dejado al menos esta pandemia, pues es en todo momento estar con las precauciones. Es un hospital escuela, entonces también tenemos estudiantes a nuestro cargo y el transmitir este tipo de cuestión, ¿no? Desde lo básico de enfermería, ¿no? Que a veces se nos olvida muchísimo que son los fundamentos de enfermería, ¿no? Los lavados de mano, el hecho de que a pesar de que es una pandemia, que a pesar de que es una situación emergente, en todo momento debemos de mantenernos de forma pasiva, tranquila, sin faltar al respeto, sin vernos como nerviosos, porque muchas veces también nos domina la cuestión de que, pues, ¿quién será? ¿Quién tendrá no COVID? No quiero contagiar a mis familiares, etcétera, etcétera. O sea, yo sé que es una cuestión multidisciplinaria que al final nos afecta no solo a las personas que lo tienen, sino a los que no lo tienen y que por mismas razones tienen precauciones, ¿no? Y esto pudiera hacer que de primer momento yo dijera, no, pues ya no quiero trabajar porque quiero evitar el riesgo de contagiarme y contagiar a mis familiares. Pero esta experiencia es algo que yo creo que nos hará superarnos como profesión, porque también demuestra que el personal de salud es muy importante, que la parte de enfermería también es algo importantísimo para el manejo de un paciente, no solo en cuestiones, como yo regularmente digo, no son cuestiones primarias, no solo es la toma de signos vitales, es en esta parte multidisciplinaria. Somos un apoyo emocional, somos apoyo para el médico, para algunas otras profesiones, para nosotros mismos incluso. Entonces es una superación profesional y en lo personal, pues justo me deja esta enseñanza del continuar desarrollándome como profesional, que al final la actualización nunca termina, todos los días tenemos algo que aprender y con esto del COVID-19 ahora tenemos mucho más que aprender y otra tarea muy importante pues es que a través de esto tenemos muchas otras obligaciones como pudieran ser la investigación, ¿no? Que si de por sí enfermería tiende a no hacer mucha investigación a veces, es algo que deberíamos estar haciendo en nuestros centros institucionales, ¿no? En nuestros centros hospitalarios. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Cómo vimos estos usuarios? ¿Cuáles fueron las intervenciones que nosotros hicimos en la prevención, el estar dando información para prevenir estos procesos infecciosos, etcétera? Nosotros al menos tuvimos la posibilidad de desarrollar algún tríptico que se le proporciona a la mujer gestante para así poder prevenir y desde algunas otras cuestiones como son, por ejemplo, uno de los grandes retos que tuvimos es que una vez que damos de alta a las mujeres que tuvieron a sus bebés, que están en puerperio, en casa, un, algo que encontramos como un factor de riesgo es que muchas mujeres les urge dar que las den de alta. ¿Por qué? Porque al final, pues van con la familia, que si ya van a ir a conocer el bebé, etcétera. Y yo siempre les decía, pues sí, es un momento muy hermoso, es un momento único en la vida, ¿no? El hecho de tener un bebé, un nuevo ser gestándose y tenerlo. Pero no debemos de bajar la guardia porque al final ellas regresan con nosotros a consultas de puerperio y nos encontrábamos con mujeres que empezaban a tener sintomatología y ahí el problema, ¿no? Nos deja esa experiencia de verdad abocarnos a la raíz de nuestra profesión, que es esta parte primaria, la prevención o el área de oportunidad que debemos de estar tomando muchísimos, es la parte de la promoción a la salud. Pues muchas gracias. Realmente hay muchas felicitaciones. Hay algunas otras preguntas que se las haremos llegar para que sean contestadas y las vamos a enviar a las personas que lo están solicitando en este momento. Ya por tiempo Claro que sí. vamos a dar por concluida la sesión. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva agradece su excelente participación. En breve le haremos llegar su reconocimiento de esta importante ponencia. Y asimismo agradecemos a todos nuestros asistentes que tuvieron a bien acompañarnos el día de hoy. Los seguimos invitando a nuestras siguientes sesiones que estaremos pronto publicándolas en nuestras redes sociales y pues agradecemos nuevamente a todos y cada uno que el tiempo que proporcionan para seguirse actualizando en esos tópicos que realmente son importantes y que
lo comentó el ponente en reiteradas ocasiones, creo que debemos de estar investigando, debemos de estar documentándonos justamente para una atención de calidad en todo momento, que es la que proporcionamos a nuestros pacientes con estas necesidades. Pues por la calidad y el humanismo en el cuidado del enfermo en estado crítico, muchas gracias y que tengan un excelente día a todos. Muchísimas gracias igualmente.